Buen día, mi nombre es Jesús Campos, funjo como gerente de producto para Latinoamérica en la empresa Generac. Este día quisiéramos hablar sobre un tema importante referente al diseño de sistemas eléctricos en edificios de infraestructura de misión crítica, específicamente hablando de lo que es el dimensionamiento de un sistema de energía de respaldo. Básicamente quisiéramos abordar algunos temas sobre el dimensionamiento de generadores y sistemas periféricos que van con estos generadores de emergencia. Los edificios de misión crítica que dentro de la industria definimos como básicamente hospitales, data centers, aeropuertos, instalaciones militares, típicamente deben de considerar en su diseño eléctrico algunas situaciones especiales. El sistema de generación de emergencia de estos edificios pues no es la excepción y es por eso que en esta presentación nos queremos enfocar a hacer ese tipo de recomendaciones a la hora de su dimensionamiento. No todos los sistemas de generación obviamente son idénticos, dependiendo mucho de la aplicación, del tipo de operación que se va a tener en ese edificio y sobre todo, como vamos a ver más adelante, del tipo de cargas instaladas en este sitio, pues tendremos que hacer cierto tipo de consideraciones para específicamente el correcto dimensionamiento de la máquina. Entonces, en este webinar queremos enfocarnos en tres temas esenciales para poder ayudar en este dimensionamiento del sistema de generación. Los temas que veremos serán primero que todo las normas aplicables, algunas normas internacionales y normas nacionales también aplicables a la selección de generadores de respaldo. Algunas recomendaciones en el dimensionamiento ya específicamente del equipo de generación, del generador, sin importar si se trata de un equipo diésel, de un equipo a gas, de un equipo a combustóleo. Y finalmente quisiéramos también tratar un ejemplo real mostrando diferentes opciones, cómo nos afectan tanto en el diseño eléctrico como en el CAPEX de este proyecto, cómo esas diferentes selecciones o esas diferentes opciones pues van a afectar también no nada más físicamente o eléctricamente el diseño, sino pues monetariamente, financieramente, todo lo que es el proyecto. Empezaremos entonces con lo que son las normas aplicables a la selección de generadores de respaldo. La norma principal que rige globalmente esta selección, pues podemos decir que es el estándar de la ISO, específicamente el 8528-1. Es sin lugar a duda el más importante para empezar con la selección de un equipo. Es el que nos define la aplicación, la clasificación y el desempeño, cómo tienen que responder estos equipos de acuerdo a la potencia y de acuerdo a qué tanto tiempo utilicemos esta potencia ofertada por el equipo de generación. Es la base también para definir otros requerimientos dependiendo de la aplicación, dependiendo de cualquiera de los 3 o 4 tipos de aplicación que veamos. Esto nos va a forzar a hacer algunas otras consideraciones en los sistemas periféricos de la máquina. Para instalaciones de misión crítica hay que mencionar que se puede tener algunos otros estándares que nos van a afectar, tal vez no estándares que afectan físicamente el diseño de la máquina, sino operacionalmente cómo vamos a utilizar la máquina en el sitio, y que por este tipo de operación debemos de hacer otras consideraciones en el edificio para poder cumplir con estas certificaciones. El estándar ISO 8528 entonces pues nos define y más que nada nos da las pautas a los fabricantes de equipos de generación de grupos electrógenos de cómo ofertar nuestras máquinas. Independientemente del voltaje, independientemente de la frecuencia,
el tema aquí interesante es la potencia que podemos ofertar. Entonces, una misma máquina, un mismo generador de una capacidad en dato de placa, dependiendo de la aplicación, pues puede darnos más o puede darnos menos potencia. Entonces, es importante ver que el ISO 8528 basa sus ratings de operación o sus clasificaciones de operación en cuánta potencia podemos ofertar y por cuánto tiempo podemos utilizar esa potencia de la máquina. El primer rating de operación o la primera clasificación de operación es el que se conoce como ESP o el Emergency Standby Power Rating, el rating de emergencia, que es básicamente el dato de placa que los fabricantes ponemos, es la potencia con la que ofertamos la máquina en hojas de especificación. Y como pueden ver en la gráfica de la izquierda, esta clasificación está diseñada con dos tipos de limitantes o está especificada por dos tipos de limitantes. Primero, vamos a tener una limitante por horas de operación. Es decir, en el eje de las X vemos que el rating ESP está dentro de horas de operación al año limitadas. Ese número es muy estándar en la industria y estamos hablando de 200 horas al año. Es decir, la máquina de standby únicamente la podemos utilizar 200 horas al año. Y por otra parte, el perfil de carga, el tipo de la forma en la que podemos nosotros sacarle la energía también está definida por un perfil de carga variable. Es decir, vamos a tener que trabajar la máquina siempre con cargas variables, y ese perfil de carga variable también es muy estándar está bien definido en el estándar ISO 8528 y nos obliga a los operadores a tener una carga variable con un factor de carga promedio del 70%. No quiere decir que por ejemplo, una máquina de 1000 kilowatts únicamente la podemos utilizar a 700 kilowatts. Lo que quiere decir es que durante un tiempo determinado, 24 horas de operación, la carga debe de variar entre los 1000 kilowatts, que es su rating de standby, pudiendo bajar hasta 300 kilowatts, pero durante 24 horas de operación el promedio, y subir a 500, a 800, a 900, a 1000 nuevamente, pero el promedio de carga durante 24 horas de operación, no 24 horas naturales, sino 24 horas de operación de la máquina, debe estar en promedio en un 70%. Y esto es prácticamente todos los edificios que nosotros podamos pensar en una ciudad o en una zona industrial o incluso en una zona minera. Hay muy pocos tipos de carga o sumatorias de carga que en un edificio pueden no ser cargas variables. Es decir, un hotel, si pensamos en un hotel, las cargas son variables durante 24 horas al día. Entran aires acondicionados, salen aires acondicionados. Un data center lo mismo, se están cargando UPS, están entrando y saliendo aires acondicionados. La casa misma, donde una casa habitación, cargas muy altas durante las primeras horas de la mañana, cuando todo el mundo se está preparando para salir o a la escuela o al trabajo. Cargas muy bajas durante el día, cuando las casas están deshabitadas. Y nuevamente en la noche pues volvemos a tener esos picos de carga elevados, ¿no? Entonces las cargas variables son muy comunes, lo mismo en una industria, lo mismo en una minera, inclusive cargas que parecerían que son constantes durante esas 24 horas de operación, como podríamos decir un motor en una minera, un motor de una banda transportadora que esté trabajando 24/7, pues también esos motores se cargan y se descargan. La banda transportadora no siempre trae la misma carga y el motor va a estar consumiendo más o menos corriente. Entonces es muy natural la forma de operación de una carga variable, es lo más típico.
la carga constante, ya estamos hablando cuando la máquina va a tener que trabajar con esa misma carga siempre 24/7, y eso, salvo contadas excepciones, pues no lo vemos típicamente en nuestro medio, ¿no? El siguiente tipo de operación es prácticamente el mismo al Emergency Standby, pero le llamamos ahora el Demand Response. Este es un tipo, un rating de operación que se acaba de adoptar en la ISO 8528 hará 5 años, el Demand Response, y ahora los fabricantes estamos también proporcionando este tipo de rating, y este se define más que nada como un tipo de operación en el mismo rango del Emergency Standby. Tal vez hablemos de un 5% por debajo de este rating, es decir, la máquina de 1000 podría andar por ahí de los 950 kilowatts, un ejemplo típico, y está diseñado para entrar en esos tipos, mejor dicho, en esos periodos en los que la energía puede llegar a tener un costo más elevado. No tanto la energía, sino cuando nuestra demanda en un sitio aumenta por encima de la demanda contratada con el suplidor eléctrico, en el caso de México con Comisión Federal. Entonces, si sabemos que vamos a tener una demanda por encima, porque por X o por Y el sitio creció más allá de lo que estaba contratado, bueno, pues el equipo puede entrar en un tema de demand response, respuesta de demanda, y operar durante varias horas más, durante el día, 2, 3, 4 horas al día, y no es precisamente que esté entrando por una falla de la red pública, sino por un exceso de demanda, para lo cual la máquina nos va a ayudar a reducir la demanda con la red pública y poder mantener una facturación sana al final del mes para el cliente. El siguiente sería el Prime Rating, el Prime Power Rating. Y aquí vamos a tener, en lo que es el Prime Power, vamos a tener dos tipos de aplicación. Aquí vamos a ver que tenemos el PRP y el LTP, Prime Power Rating, y el Limited Time Power Rating. En realidad el rating, el valor de potencia que ofertamos en la máquina es prácticamente el mismo. El valor de kilowatts que le podemos sacar a la máquina es el mismo. Sin embargo, ustedes ven en la gráfica que se van a trabajar de forma muy diferente. El PRP, primero hablemos de él, que podemos decir el más sencillo de entender. El PRP es el Prime tradicional que conocemos en la industria, y es el Prime con el cual nosotros podemos trabajar la máquina 24/7. La máquina puede trabajar horas ilimitadas, en teoría, porque la máquina finalmente tiene que parar por cuestiones de mantenimiento, pero la máquina puede trabajar 24/7, siempre y cuando estemos trabajando con las mismas cargas variables definidas por el Emergency Standby Power, que son cargas variables con un factor de carga promedio del 70%. Típicamente el Prime Power Rating nos va a dar un 10%, un 15%, esto varía de fabricante a fabricante, de motor a motor, un 10 o un 15% por debajo del rating de Standby Power. Es decir, máquina de 1000, con algún fabricante a lo mejor esa máquina de 1000 va a ser de 850, con algún otro esa máquina tal vez sea de 900 kilowatts. Pero con ese derrateo, con esa despotenciación que le damos a la máquina, nos aseguramos de que la máquina pueda trabajar 24/7 durante todo el año. El Limited Time Power, el Limited Time Power es muy diferente. El Limited Time Power ahora nos limita el tema de las horas de operación. En este caso es más similar a lo que es el Standby. El Standby hablábamos de 200 horas al año. El Limited Time Power nos estaría dando 500 horas al año, en lo que nos dice el manual 85, el ISO 8528. También entre fabricantes esas 500 horas al año pueden variar. Algunos fabricantes darán lo que nos dicta el estándar. Algunos otros fabricantes
por medio de las garantías pueden ofertar 1000 o hasta 2000 horas, hemos visto en algunos casos. Nosotros mismos, en mi compañía, tenemos algunos equipos con los cuales podemos ofertar hasta 2000 horas de operación al año, con la limitante, entonces, en realidad con la limitante de que esto es para, bueno, no la limitante en realidad, sino con el tema del perfil de carga, que tenemos que trabajar con cargas constantes. Y carga constante lo definimos no por una carga que esté consumiendo energía 24/7, sino una carga que esté consumiendo un valor de energía que no varía. El caso típico, el caso real de una carga constante de aplicación de Limited Power Rating, pues es también cuando nosotros ya tenemos una definición. Esto sí sería, por ejemplo, en el caso de la industria en México, ya tenemos una definición de tarifas horarias. Entonces sabemos que a lo mejor una tarifa horaria en horario punta nos puede costar hasta el doble, el triple de lo que nos cuesta una tarifa intermedia o una tarifa base. Y es ahí donde, si tenemos esas variaciones tan altas, pues a veces conviene más utilizar la máquina. Entonces la máquina podría estar trabajando 1 hora o 2 horas diarias con un valor de carga fijo, valor de carga constante, que no va a estar variando. Durante esas 2 horas no varías. Le definimos a la máquina que nos entregue siempre 200, 300 kilowatts, y son 200 o 300 kilowatts que no van a variar. Esa es una carga realmente constante. Y el otro ejemplo más claro en la industria, pues es cuando de una carga constante, es ya cuando nos pasamos a lo que es la operación tipo COP, el Continuous Operation Power. En el Continuous Operation Power es donde podemos ver que tenemos la otra esquina de la gráfica, donde estaremos trabajando con horas ilimitadas, por un lado, pero con carga constante. Y esto es el ejemplo típico de un COP, pues es una central de generación. Hay varios ejemplos en Latinoamérica y en México, centrales de generación instaladas con equipos diésel, por ejemplo, los cuales el CENACE, el Centro Nacional de Energía, manda a pedir a esa central de generación 200 megas, y bueno, tal vez una central de generación de 300, bueno, le piden 200, arranca solamente las máquinas requeridas, 100, 200 máquinas dependiendo del tamaño de las máquinas, y esas máquinas siempre van a estar trabajando de una forma constante. ¿Y por cuánto tiempo? Pues por el tiempo que se requiera. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 3 meses, 3 años si es necesario. Obviamente estarían entrando y saliendo varias máquinas diferentes para poderles dar su mantenimiento. Pero esos son los tipos de operación del estándar ISO 8528, lo que encontramos típicamente en cualquier instalación tradicional. Es importante entender esto para poder entender lo que viene en los siguientes slides. Y básicamente son otras clasificaciones u otros ratings de potencia. En aplicaciones, básicamente lo que llamamos de misión crítica, en el caso de data centers, de hospitales, de instalaciones militares o aeropuertos, el estándar ISO 8528 muchas veces no aplica. Y no aplica porque ya sea en tiempo o en factor de carga nos da limitantes de tiempo, limitantes de uso de la potencia que ofrece la máquina. Y es por eso que en muchos casos, industrias específicas, vamos a hablar por ejemplo de data centers, por medio de instituciones o de empresas certificadoras, pues nos piden que definamos un estándar diferente, un estándar posiblemente autoimpuesto. De hecho, dependiendo de la marca del fabricante de grupos generadores, pues inclusive estos estándares estos ratings tienen otro nombre, ¿no? Algunos fabricantes en aplicaciones para data centers les vamos a llamar Mission Critical Continuo, algunos otros fabricantes le llamarán Data Center Continuo, y este es el rating específico que utilizamos para cuando las máquinas se van a utilizar en un data center, y es para poder cumplir, insisto, con estos requerimientos de casas certificadoras o de empresas certificadoras de data centers y próximamente también de hospitales, que nos dicen el valor que necesitamos de estas máquinas, de potencia que necesitamos que nos den estas máquinas, no puede tener limitantes.
Es decir, fabricante, dame un valor de potencia, que ese valor de potencia yo sabré si lo utilizo 10 minutos o sabré si lo utilizo 24/7 durante 2 años continuos. Esas clasificaciones especiales son entonces con las que tenemos que cumplir para este tipo de industrias en particular. Y cualquier fabricante respetado, con un nivel de calidad en sus equipos, pues podemos ofertar este tipo de clasificaciones en nuestros equipos de generación. Es una práctica muy común, insisto, en data centers, en hospitales también. El que nosotros podamos dar, que las empresas, los fabricantes podamos ofertar este rating especial, nos evita tener que sobredimensionar las máquinas, porque muchas veces, si la ingeniería se basaba en el ISO 8528, pues posiblemente el único estándar, el único rating que aplicaría para ese edificio, para esa necesidad, hubiese sido el continuo. Y el continuo finalmente, la máquina trabajando en continuo finalmente es una máquina más grande, pero ofertando menos potencia. Y eso nos obligaba en muchos casos a tener que sobredimensionar el sistema de generación completo, donde en un data center podíamos llegar con 3 o 4 máquinas de 1000 kilowatts, pues resulta que por esas cuestiones tendríamos que llegar con 6 o con 7 máquinas. Y a la hora de la operación, esas máquinas hubiesen estado trabajando pues muy sobradas, a un 30% de capacidad. Entonces, estos ratings especiales nos ayudan a poder dimensionar correctamente, no la máquina, sino el sistema en general de emergencia en la máquina. También es importante mencionar no nada más los estándares de operación, sino también los estándares enfocados a la instalación de los equipos. Aquí vamos a hablar de un par de estándares americanos que varios países de Latinoamérica y creo que incluso en México en la norma oficial pues utilizamos varios de estos conceptos. El más importante y más que de instalación es un estándar de operación, es de los más importantes, es el de la NFPA 110. La National Fire Protection Agency de Estados Unidos, en su artículo 110, pues se enfoca en definir cómo deben de interactuar los sistemas de generación de energía de emergencia con la instalación eléctrica. Si bien el NFPA 110 no se enfoca en definir cómo debe de estar construido la máquina, cómo debe estar construido el generador, se enfoca en pedir ciertos requerimientos a ese generador o al tablero de transferencia o a los controles para que puedan interactuar con la instalación eléctrica de manera adecuada y segura. Primero que todo, por ejemplo, el NFPA 110 no viene mencionado aquí en el slide, pero es el que nos define el tiempo de entrada de la máquina. ¿En cuánto tiempo máximo después de una falla de la red pública la máquina debería de entrar? Los famosos 10 segundos después de falla. En los 10 segundos en los cuales la máquina ya debe estar lista para recibir un golpe de carga del 100% de su capacidad. Entonces el NFPA 110 va más a eso, no a decir qué debe de tener la máquina, sino cómo se debe de comportar la máquina junto con el sistema eléctrico de la instalación. Y nuevamente, en base a este estándar NFPA 110, pues también nos va a obligar al diseño eléctrico a tener que cumplir con algunos otros elementos alrededor de la máquina. Hablemos del tablero de transferencia, hablemos del control. Otro tema importante son los equipos de monitoreo y supervisión, el famoso anunciador, un anunciador remoto, que también nos exige el NFPA 110, que debe de estar colocado a la vista de algún operador de ese edificio, del agente de mantenimiento, del vigilante del edificio, inclusive del portero, si quiere ser, si lo queremos hacer, por ejemplo, para un edificio de departamentos. Entonces, ese estándar NFPA 110 también es importante revisar que el grupo, el generador, pueda cumplir con ese estándar. No es que esté diseñado con el estándar, sino que pueda cumplir. El otro importante, pues,
y también bastante usado en México, pues es el NEC, el National Electric Code de Estados Unidos, que es el mismo que el NFPA, el NFPA 70. Entonces el Código Eléctrico Nacional pues también ya nos americano, el cual es muy similar también a lo que nos dice la norma, pues ya nos pide ahora sí cumplimientos específicos con lo que es la instalación del sitio, y la máquina, el generador, aparte de su dimensionamiento apropiado, pues también debe de poder cumplir con esto. Muchas veces el tener que cumplir con el NEC nos obliga a que la máquina sea otra. Nos obliga a que los componentes de la máquina sea otra. Por ejemplo, si queremos cumplir con el NEC al pie de la letra, se nos está pidiendo ya en el Código Eléctrico americano la separación de circuitos dependiendo del tipo y de prioridades, ¿no? Se nos están definiendo específicamente las ampacidades de los conductores que tenemos que poner a la salida de la máquina o a la salida de los tableros de transferencia. Igualmente nos está definiendo en base a qué condiciones esos tableros de transferencia tal vez deberían de ser tableros de transferencia de 4 polos, porque también habría que desconectar el neutro y no nada más las 3 fases. Entonces, entender bien el Código Eléctrico Nacional nos puede afectar el diseño el diseño eléctrico completo del sistema de generación, pero insisto también los componentes extras, algunas opciones del generador que tendríamos que poner. Entonces es importante también considerar ese tema, si es que vamos a aplicar el código eléctrico. Otro importante también, y que ese sí nos pega directamente en lo que es el diseño de la máquina, pues también ese es el cumplimiento con estándares de emisiones. Hablando en esta presentación, en una presentación muy global, pues tendremos que reconocer los 2 estándares principales que existen a nivel global en cuanto ambiental, que son el de la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, y el de la Agencia Ambiental Europea. Cada uno con un rating diferente de qué se debe de cumplir en cuanto a emisiones a la atmósfera, hablando de motores diésel y de motores de gas. Y es importante saber con qué queremos cumplir. Muchas zonas, muchos países en Latinoamérica no nos piden un cumplimiento específico con alguna de estos estándares de emisiones. México mismo no hay un requerimiento para máquinas estacionarias, tal vez lo haya ya para máquinas automotrices, motores automotrices, pero no lo hay para máquinas estacionarias, que es para lo que aplican los grupos generadores, ¿no? En algunos países, incluso como es Chile, no basan ninguna de sus leyes en alguno de estos 2, tienen la suya específica, muy especial, no miden lo mismo que mide la EPA o que mide la Agencia Ambiental Europea, no miden NOxes o dióxidos de carbono, sino que ellos miden material particulado, por ejemplo. Entonces es importante ver si es que va a haber algún requerimiento, que por ley no se requiera esto. A veces nos diría, bueno, tenemos mayores ventajas, pero algunas empresas por sus propias convicciones los piden, algunas empresas porque buscan certificaciones, por ejemplo puede ser las certificaciones de un edificio LEED, a lo mejor pueden requerir que las máquinas tengan que cumplir con un tier específico de la EPA o con un número EUR de la agencia europea. Y pues eso también nos obliga a nosotros, a los fabricantes de los generadores, a tener que especificar diferentes máquinas. Y eso también puede afectar, obviamente, los costos de la inversión inicial. Otras certificaciones, y estas sí ya específicas para lo que son nuestros grupos generadores, pues podría ser la UL, que aplica en prácticamente cualquier tipo de equipo eléctrico.
Ajá. En el caso de los generadores, revisar si se va a requerir una certificación UL. Otra vez, pedir la certificación UL, que es la específica para generadores, la UL 2200. Nos puede obligar a los fabricantes a tener que surtir el equipo de otro lado. Algunos fabricantes tenemos manufactura en México, algunos fabricantes tenemos manufactura en Brasil, pero si el fabricante tiene manufactura en Estados Unidos, seguramente está cumpliendo con alguna de estas certificaciones, la UL 2200 de generadores o la UL 1008 de tableros de transferencia, los tanques de combustible con la 142, perdón, que básicamente define tanques de combustible doble pared, con soldadura TIG y sensores de derrame. Y lo mismo también para los switchgears o los tableros de puesta en paralelo de varias máquinas, ¿no? La UL 891, la 1558, que eso sí es más común que se tenga la manufactura también en cada país. Esto lo podemos surtir desde México, desde Colombia, desde Puerto Rico inclusive. Entonces, si definimos que el equipo va a tener algún tipo de certificación, ahora sí en el equipo que estamos surtiendo dentro de lo que es el alcance del fabricante de los generadores, pues revisar bien cuáles son las opciones que vamos a tener respecto a esto. Sin dejar de fuera obviamente nuestras certificaciones locales, ¿no? Si es que se nos pide una certificación local, en el caso de Colombia, lo más específico que tenemos para Latinoamérica pues es México y Colombia, el RETI en Colombia o la NOM o las pruebas que se hacen en el laboratorio de equipo eléctrico con CFE. La MEC, entiendo que también puede haber por ahí unas certificaciones que nos van a estar exigiendo. Entonces, obviamente nuestros equipos, cumpliendo con esto, pues ya dan un cierto nivel de seguridad a la hora del diseño. Y eso es importante solicitarlo a cualquier fabricante. Segunda parte, quisiéramos hablar ahora sí ya de las recomendaciones para este dimensionamiento de generadores. De todo lo que es el sistema de generación, y siempre empezamos en esto con hablando de las cargas. Un error muy común que notamos siempre que estamos trabajando con los instaladores eléctricos es que empezamos a dimensionar las máquinas o empezamos a hablar del tamaño de las máquinas basándonos, por ejemplo, en el tamaño del transformador que está a la entrada de la cometida. Y muchas veces esos transformadores ya por costumbre están sobredimensionados, ¿no? La famosa regla del 20%. La máquina, de acuerdo o el transformador, mejor dicho, lo dimensionan de acuerdo a la suma de cargas en papel y ponle un 20% extra. Entonces, si aparte de esto todavía dimensionamos la máquina con un 20% extra del transformador, pues acabamos con una máquina sobredimensionada. Entonces, siempre es estar conscientes de qué circuitos son los que se van a conectar. Saber definir al menos dos tipos de carga en un edificio o en una instalación eléctrica: cargas esenciales y cargas opcionales, para poder también tener una determinación de si solamente vamos a cubrir cargas esenciales o también vamos a cubrir las cargas opcionales. Y esto varía mucho dependiendo de la aplicación del edificio. Si es un edificio de hoteles, si es un edificio de hospital, si es un edificio de data center, las cargas esenciales son muy diferentes en cada aplicación, y esto también debemos de tener consideración de qué aplica y qué no aplica. Si estamos hablando de una instalación nueva, de un edificio nuevo, pues definir cuál va a ser el factor de carga anticipado. Esto es muy difícil, lo sabemos. De los 1000 kilowatts que estamos pensando que va a haber instalados en el sitio, pues esos 1000 kilowatts en realidad, ¿cuánto en un momento pico se va a estar consumiendo en realidad? Recordando, por ejemplo, tan solo en una casa, en un cuarto habitación podemos tener dependiendo del tamaño, 4 o 5 enchufes diferentes que están calculados para 1000 watts cada uno de ellos. Pero en realidad, ¿cuánto estamos sacando del 1 o 2 que estamos usando en un cuarto habitación? Es exactamente el mismo concepto. En un edificio, en un hotel, ¿cuántos cuartos se están ocupando en realidad
en una hora pico. ¿Y cuánto están consumiendo estos cuartos? En un hotel, en un hospital, ¿cuántas camas están utilizando típicamente? ¿Cuál es el factor de carga de ese hotel, digamos, o de ese hospital, o de esa universidad? ¿Sí? Entonces, ese factor de carga estimado nos ayuda y sobre todo nos evita otra vez el gran problema, que el problema no es el dimensionamiento, el problema es al final cuando el equipo está instalado, si es que está sobredimensionado. El sobredimensionamiento es lo que queremos evitar. También definir si es que va a haber un crecimiento esperado de la carga, ¿sí? Más y más instalaciones debido a la tendencia de poder ahorrar en lo que es CAPEX. Más y más instalaciones de todo tipo de edificios están cambiando al tema de poder hacerlo de forma escalonada, de poder hacer crecimientos o de poder hacer aperturas de forma escalonada. El caso más típico es un data center. Los data centers cada vez son más modulares. No están los data centers ya construyendo un gran edificio de sala blanca. Están construyendo pequeños edificios, si es que son edificios todavía, porque muchos de ellos están yendo ya a los contenedores, a los data centers en contenedores, y están llegando simplemente con contenedores, pequeñas salas blancas. Y esas pequeñas salas blancas, cada una con un equipo de generación. De manera que yo ya no calculo, o la gente de generadores ya no tenemos que calcular para un mega data center. Ya no tenemos que calcular un sistema de generación para un mega data center. Ya tenemos que calcular la máquina para ese contenedor de data center que vamos a tener que alimentar en caso de una emergencia. Entonces, ese crecimiento, ¿cómo va a ser? Si es de este tipo modular, pues ya está precalculado desde el primer diseño del edificio, ¿no? Pero un hospital típicamente empezamos con la instalación completa. Pero ese hospital, si bien el edificio no puede ser modular, el sistema de generación sí lo puede ser. Si hacemos un buen arreglo unifilar, si hacemos un buen diseño a futuro de cómo acomodar tableros de transferencia, switchgears de sincronía. Entonces, ese crecimiento también se puede hacer modular a pesar de que el edificio no lo sea. Posiblemente el edificio inicia y simplemente es un edificio construido con 100 camas de hospital y a lo mejor nada más empieza con 20 o con 30. O se le va a ir agregando, se tiene la planeación de poder agregar un segundo edificio que va a ser para especialidades médicas y no un edificio general de hospital. Entonces también esto lo tenemos que revisar porque obviamente nos va a impactar en las diferentes etapas de lo que son gastos de capital, inversión de capital. Finalmente, otro tema a tratar es siempre revisar cuáles son las cargas más grandes en los generadores. Debemos de tener estos 4 conceptos que tenemos en negrita aquí en este slide bien definidos. Siempre entender que los generadores no son fuentes infinitas de energía. No es tan fácil como nada más llegar y conectar cualquier carga con la cual vamos a crecer la instalación eléctrica, conectarla y los generadores van a funcionar, ¿no? Por eso se tienen limitantes. Es más, se tienen limitantes aunque la máquina esté bien dimensionada. Algo que no sucede, por ejemplo, cuando se está conectado con la red y de repente hay un golpe de carga por un arranque de motor o por un arranque de un aire acondicionado, el generador, a pesar de que esté bien dimensionado, va a sufrir eso. Ese golpe de carga se sufre en el generador y es lo que nos da caídas de voltaje o caídas de frecuencia que debemos de considerar. Y es algo con lo que se vive cuando tenemos generadores de emergencia en el sitio. Debemos de saber que con algunas cargas, especialmente cargas de motores, aires acondicionados, también cuando entren los UPS a cargarse, por ejemplo, en un data center o en un hospital, pues vamos a sufrir de esas caídas de voltaje y de frecuencia, y las máquinas deben de estar dimensionadas para poder dar caídas de voltaje y de frecuencia aceptables por las otras cargas. Entonces, si nosotros definimos de una vez desde el inicio, ya no tanto por el tamaño de la máquina, sino por el tipo de operación del sitio,
cuáles son las cargas que más afectan, ya sabemos cuáles son las cargas que más van a afectar esas caídas de voltaje y de frecuencia, en lo que es la secuencia de operación a la hora de la falla de la red pública, esas son las cargas que deberíamos de meter desde el inicio, o en un primer golpe de carga, o en un primer paso de carga hacia los generadores. Esas cargas son las que deberíamos de meter desde un inicio, porque son las que van a afectar más la máquina. La van a afectar, pero si la máquina está bien dimensionada, ese voltaje y esa frecuencia se van a recuperar, que es lo que llamamos los transitorios. ¿Qué tanto va a golpear, qué tanto van a golpear voltaje y frecuencia la entrada de cargas? Pero lo importante aquí es qué tan rápido se van a recuperar, porque de eso depende qué tan rápido también podemos meter las demás cargas hacia los generadores. Es decir, voy a meter de golpe primero mis aires acondicionados porque sé que van a consumir la mayor potencia al inicio. Vamos a dejar un tiempo para que se recuperen voltaje y frecuencia, y entonces ya empiezo a meter todas las demás cargas que no son esenciales, o cargas que sufren más con esas caídas de voltaje. A diferencia de que si yo meto, por ejemplo, cargadores de UPS primero y luego meto aires acondicionados, pues seguramente con esos golpes de los aires acondicionados en voltaje y frecuencia, las otras cargas que ya estén conectadas se me van a alterar y se pueden llegar a proteger y hasta desconectar del sistema por medio de sus protecciones, y no es lo que queremos. Entonces, siempre considerar lo que son caídas de voltaje y caídas de frecuencia. Números típicos de caídas de voltaje que podríamos aceptar en una instalación tradicional, tal vez no en un data center o en un hospital, pero caídas de voltaje de un 15% es algo muy normal de tener a la hora de tener un primer golpe de carga. Caídas de frecuencia de hasta un 10%, es decir, 6 Hz, y que podamos tener también en la frecuencia, es algo muy normal en una instalación típica de industria, en una instalación típica de un hotel. Tal vez no es lo más aceptable en un hospital o en un data center. Ahí estamos hablando de un 5, de un 3% de caídas en voltaje de frecuencia, lo cual obviamente nos obliga a sobredimensionar alternadores o generadores. Entonces siempre tratar de dimensionar basándonos en el paso más grande, o en el paso o en el golpe de carga que más vaya a afectar caídas de voltaje y de frecuencia. También revisar qué tipos de tableros de transferencias vamos a estar instalando. ¿Cuál es la capacidad de la acometida? Los requerimientos de operación, si vamos a tener apertura, sincronía con la red durante la transferencia, neutro aterrizado, si la transferencia va a tener también apertura de neutro, es decir, una transferencia de 4 polos. Obviamente también considerar la localización del generador, simplemente a veces por temas de temperatura o por temas de ruido, ¿sí? Porque tenemos que instalar la máquina en un sitio determinado para evitarnos ruido, para poder cumplir con temas de reglas locales, de reglas de la ciudad. Pues a veces eso también nos puede afectar el dimensionamiento de la máquina. Entonces también eso se debe de considerar a la hora del dimensionamiento. Una última recomendación durante el dimensionamiento pues es utilizar programas, softwares de dimensionamiento. Esto ya existe. Se puede hacer esto a mano, sí. Es como tratamos de hacerlo siempre a mano, de una forma rápida. Pero si tenemos un tiempito más, una media hora más, pues utilizar cualquiera de los softwares que los fabricantes de generadores ofrecemos. No nada más el de la empresa en la que me desempeño yo. Hay muchos softwares de dimensionamiento, pero es una forma muy fácil y rápida de poder determinar caídas de voltaje, caídas de frecuencia, tamaños de máquina, y no nada más eso, sino de dar opciones. Cómo podemos entrar con un sistema de varias máquinas más pequeñas, o varias máquinas más grandes, o una sola máquina tal vez. Y ver al mismo tiempo cuáles serían las afectaciones de cualquiera de estos tres sistemas en lo que es el costo de capital. Entonces poder utilizar estos softwares también es una de las partes de las recomendaciones para el dimensionamiento. Finalmente, con el tiempo que nos queda, quisiera hacer nada más mención de un ejemplo real de cómo nos afectan todas estas consideraciones. Este es un ejemplo real que se hizo para un data center.
Las necesidades del cliente eran muy específicas, el N que necesitaba, la cantidad de kilowatts instalado, pues eran 5000 kilowatts, 5 megas, es una instalación de 5 megas, nos estaban pidiendo que cumpliéramos con un N+1, es decir, siempre tener una máquina disponible para poderle dar mantenimiento a las otras. Es un edificio de misión crítica que puede ser un data center o un hospital. Las máquinas para exterior, se nos pedían tanques de 24 horas, casetas que cumplieran con 80 decibeles. Esto porque iban a estar instaladas muy alejadas del límite de la propiedad. Se nos pedía que instaláramos 4 tableros colectores de carga, es decir, ellos iban a dividir sus series de carga en 4 niveles, o en 4 pedazos, no una sola barra de carga general. Y eran cargas de 480 volts, eran cargas de bajo voltaje. Entonces, en una primera opción y queriendo pues sobredimensionar o queriendo dar una opción más segura, podría decirse, al instalar más capacidad de la que se requería, pues instaló un sistema con estas, se propuso un sistema con 4 máquinas mucho más grandes de las que se estaban requiriendo. Máquinas de 2500, o sea, en total estábamos teniendo ahí 10 megas instalados, cuando ellos en realidad la necesidad eran solo 5 megas. Otro tema es que entre más kilowatts se instalen en un sitio, pues más entra la necesidad o las ganas de querer hacer esto en medio voltaje, porque a mayor potencia pues quisiéramos tener menor cantidad de cable, ¿no? O menor cantidad de cobre, mejor dicho, y hacer un poco más barata la instalación. Entonces se define que este sistema iba a ser un sistema de medio voltaje, generadores en medio voltaje, 4 subestaciones para hacer el tema de los 4 tableros colectores tal vez. La transferencia simplemente usando los mismos interruptores en lo que es la barra principal de generación. Esto al final nos llevaba a sacar por fases. En una primera fase, teniendo que instalar un tablero principal de generación en medio voltaje, una inversión inicial bastante alta, más de $2 millones. Después, fase por fase, se tenían que instalar al inicio siempre 2 máquinas, porque se nos estaban pidiendo los 5 megas. Después, en cada fase 2 y fase 3, pues era agregar prácticamente simplemente una máquina más y su interruptor de medio voltaje. La barra colectora principal es una barra bastante cara en medio voltaje, con breakers de medio voltaje. Esto hacía un sistema, si bien muy robusto, pues obviamente la inversión inicial y la inversión total pues no lo hacía la mejor opción. Entonces lo que tratamos de hacer siempre, o lo que deberíamos de tratar siempre la gente de generadores, pues es buscar más opciones que al parecer en una primera instancia se nos verían como una opción más complicada. Esta es una opción en la cual terminamos haciendo el proyecto, máquinas de 1 mega, varias máquinas de 1 megas, el mínimo que nos pedían eran 5 megas. Estamos instalando, se propuso al final un sistema de 7 máquinas con doble breaker de salida, pero ahora las máquinas son de bajo voltaje. Ya no son máquinas de medio voltaje, son máquinas de bajo voltaje, transformadores externos para poder bajar la cometida principal a bajo voltaje a 480. 2 barras de generación, perdón, dos barras para la distribución de cargas, aunque con doble llegada de los generadores para cada una de estas barras y queriendo hacer ya las funciones de lo que serían los 4 colectores de carga al final. Máquinas más baratas por ser en bajo voltaje, sin la necesidad de una barra de generación o de puesta en paralelo principal de medio voltaje, con lo oneroso que eso era. Y eso nos permitió pues que al final tuviéramos un inicio ya con las primeras 5 máquinas que se pedían, o los primeros 5 megas que se pedían instalados, 2 megas de reserva al final. Pues una primera fase mucho más aceptable, a la mitad, y al final llegando pues al total de lo que era el proyecto, con una instalación que nos iba a costar lo que costaba la primera fase de la primera opción. Entonces aquí lo que
lo que queríamos mostrar es cómo con equipos más pequeños también podemos llegar a dar las mismas funciones. Con equipos en bajo voltaje se pueden dar las mismas funciones. Hay veces que no se puede, hay veces que tenemos que ir con medio voltaje, pero es buscar con el dimensionamiento de las máquinas la mayor eficiencia en el diseño inicial y en el diseño final, que cumpla obviamente con las necesidades operacionales del cliente, que esto lo hace sin ningún problema. Ofertando en este caso también un nivel de escalabilidad mucho mejor que el anterior. Son máquinas de 1 mega, pues, es decir, podemos ir escalando de 1 mega en 1 mega. Y bueno, este es un pequeño ejemplo de lo que se puede lograr llegar a hacer, o de las mejoras que se pueden llegar a hacer en un diseño de generador, de sistemas de generación, aplicando estos pequeños conceptos de dimensionamiento, no nada más del generador, sino de lo que son todos los periféricos, ¿no? Tableros de transferencia, breakers de salida, tableros de sincronización de las máquinas. Con esto, bueno, pues yo dejaría unos últimos comentarios. Los arreglos unifilares los deberíamos de dimensionar, los deberíamos de considerar de acuerdo a las necesidades de cada cliente, de cada tipo de operación. La topología compleja, los arreglos unifilares complejos, no es que no sean buenos, a veces son necesarios y es la única opción, pero siempre hay forma de mejorar un sistema eléctrico, de dimensionar el sistema eléctrico del sistema de generación, sin perder de vista lo que son las normas y los estándares que tenemos que cumplir. Importante involucrar en el diseño eléctrico no solo a los ingenieros, no solo a nosotros los proveedores, sino también a la gente que toma las decisiones a la hora de la operación. La forma de operación del sistema de generación también nos va a afectar en el dimensionamiento de las máquinas. Es importante que esté la gente que va a operar involucrada en el diseño del sistema, si es que se puede, obviamente. La secuencia de operación también es fundamental para el dimensionamiento y la especificación de los generadores. Saber cómo queremos que operen esos generadores, esos 5, 4, 10 o un solo generador con un solo tablero de transferencia, por muy sencilla que sea la instalación eléctrica, es fundamental, ¿sí?, conocer esa secuencia de operación, por muy básica que sea. Y si no se conoce, pues decirnos a los proveedores que estamos metidos en esto todos los días, decirnos, y nosotros esto es algo con lo cual apoyamos a las firmas de ingeniería, a los clientes finales, para poder llegar a hacer un diseño verdaderamente eficiente. Este es el tema, o estos son los temas con los que queríamos platicar el día de hoy. Yo agradezco la atención de todos este día y bueno, dejo aquí mi perfil de LinkedIn. Nuevamente, mi nombre es Jesús Campos Díaz, gerente de producto para Latinoamérica con Generac. Espero que esto haya sido de todo su interés y quedamos listos para cualquier pregunta necesaria.